Les voy a contar una experiencia precisamente de cómo la capacidad que tienen los docentes cuando se les permite innovar e investigar dentro de sus aulas de clase. Yo quiero iniciar contando que esta experiencia investigativa que les voy a compartir surge con un programa muy particular que tiene el país y que se enfoca en la cualificación de sus docentes en los colegios públicos. ¿Cómo se hace? Apoyándolos en la financiación de sus maestrías y de sus doctorados. Es decir, el Estado nos financia, siempre y cuando nosotros pasemos todos los requisitos, el Estado nos va a financiar. Sin embargo, hay como un compromiso ético y es que las investigaciones que se generen en este apoyo se procuren, vayan a impactar a las comunidades. No es que se esté despreciando a las otras investigaciones que son sumamente importantes, pero generalmente la investigación se quedaba en el abstracto, en producir conocimiento teórico y que muchas veces quedaban en anaqueles de las universidades para aumentar estados de arte, pero el impacto a la comunidad es algo que se quiere empezar a incentivar dentro de las investigaciones que hacen los maestros y maestras. Sin embargo, acá en Colombia hay una ala de población que todavía se pregunta si vale la pena. Para nosotros es una inversión, para estas personas es un gasto, invertir, invertir este dinero en la cualificación docente y se preguntan cuál entonces es el beneficio que se ve dentro de la escuela y las comunidades de saber de que están en ellas, con los estudiantes principalmente. Y está esa pregunta, no, pues, eso se debe a que todavía nos ven solamente en el aula y todavía no nos consiguen como investigadores. Pero precisamente estas experiencias de investigación son las que le dicen a esas personas la importancia con resultados de la cualificación y el apoyo que se le debe dar a los docentes que innovan e investigan dentro de sus comunidades educativas. Para empezar, por eso quería hacer este contexto y para que conocieran en dónde, cómo fue que se desarrolló, dónde se encuentra la innovación educativa, el contexto sociocultural, los invito a ver el siguiente video. Los retos principales que tienen los estudiantes de aquí de la localidad de Suba, primero, la pobreza, la violencia de pandillas, el tráfico de drogas y desafortunadamente la fuerte violencia intrafamiliar. En el momento en que se presenta en edades tempranas ha generado el fenómeno de la naturalización del abuso sexual. En el 2014 decido incorporar en el plan curricular de nuestra institución el proyecto de ciudadanía sexual con el fin de que nuestros estudiantes conocieran y se apropiaran y se empoderaran de sus derechos humanos, sexuales y reproductivos. A respetar esas diferencias. Cuando estábamos abordando el tema del abuso sexual y empezamos a mirar los otros tipos de abusos, el acoso sexual, las caricias indebidas, nunca se nos va a olvidar que casi la mitad de las niñas de ese curso entraron en llanto. Cuando ya se calmó todo, pues descubrimos y las niñas nos decían es que acabamos de saber que he sido abusada desde que soy pequeña y que lo he aceptado y que en mi casa lo aceptaron. Yo a los 9 años fui abusada y violada por 2 personas distintas cercanas a mi familia. Yo me sentía sucia. Una vez intenté suicidarme. Los hombres que abusaron de mí creían que tenían el poder de mí y que yo no tenía otra opción. Yo también creía lo mismo. Si yo fuera tenido las herramientas que ahora tengo, gracias a Luis Miguel, fuera prevenido que me pasara eso, ya que puedo decir no. La incorporación del proyecto de ciudadanía sexual en la institución no fue nada fácil. Personalmente, eso me trajo como consecuencia ser víctima de matoneo, de bullying de nuestra institución. Es increíble cómo, por ejemplo, es entender cómo aquí los niños se pueden morir de hambre, aquí los pueden asesinar, nos pueden abusar y nadie se alborota tanto como cuando se sabe que se va a incorporar un proyecto de educación sexual en una institución. Fue duro. Pero afortunadamente tuve todo el apoyo de la rectora y
pues por eso es que ahora pues estoy aquí, demostrando que efectivamente el proyecto valía la pena y que estaba transformando vidas. La posibilidad del desarrollo del trabajo de Luis Miguel se condensa en una fortaleza que él tuvo para mantenerse en un sueño. Ellos me preguntaban, por ejemplo, si usted es cristiana, ¿por qué permite que haya esa posibilidad de empoderamiento, de la prevención del embarazo, de la población LGTBI? El principal acontecimiento que me motivó con este proyecto fue cuando una de mis estudiantes de 12 años queda embarazada de gemelos. La principal causa del embarazo temprano es la violencia de género. En la mujer, porque se le excluye y se le impide el acceso a los métodos de regulación de la fertilidad. Ser mamá joven es una responsabilidad muy grande, ya que pues ellas de pronto no tuvieron una clase o algo para que ellas se den de cuenta que es duro ser mamá. Una de las principales consecuencias del embarazo temprano es la deserción escolar, que se sucede tanto en hombres como mujeres. Una de las razones por la cual el currículo también se centró en la reivindicación de los derechos de los estudiantes LGBT fue primero precisamente por toda la exclusión y discriminación y violencia que estaban sufriendo al interior de las aulas. Tuvimos casos de incluso las encerraban en los salones a golpearlos. Lo que más me gusta de las clases de Luis Miguel es el entendimiento de lo que es ser diferente. Efectivamente son criticadas. Le agradecería demasiado que me haya ayudado a darme cuenta de quién soy realmente y que darme cuenta de lo que yo soy no es malo. El principal reto en educación es cambiar la mentalidad de toda una generación. Yo amo enseñar porque de mi experiencia personal, un docente siempre me transformó la vida y es lo que yo quiero hacer por los demás. Bueno, en el video pues se muestra precisamente el contexto de la problemática social que se estaba generando en una escuela, en un colegio de Bogotá, en uno de los barrios más, en uno de los colonias, barrios, sectores más peligrosos de la ciudad, y además uno de los sectores que mayor presenta casos de feminicidios. Este proceso de innovación surge precisamente por las problemáticas que se estaban dando en la institución educativa y porque cuando a mí me asignaron este colegio, me nombraron director de grupo de un séptimo, y este séptimo tenía muchos graves problemas académicos y en ese proceso de tratar de solucionarlos, me di cuenta de todas esas historias que rondaban y giraban siempre en el tema de la violencia sexual y que estaba completamente naturalizado y estaba generando embarazos tempranos. Y cuando empezamos a generar todo este proceso, tuvimos muchas resistencias, precisamente porque en Colombia, como en el resto de Latinoamérica, está el discurso de la ideología de género, que además de ser un discurso que se generó en los años 60, precisamente para contrarrestar las reivindicaciones de los derechos de las mujeres en los años 60 en Europa y Norteamérica, pues aquí como en América Latina todo llega retardado, la ideología de género llegó como contradiscurso ahora cuando efectivamente América Latina está siendo muy consciente de que todos estos fenómenos de abuso hacia los menores se tienen que empezar a contrarrestar. Entonces, por ejemplo, este proceso fue muy controvertido precisamente por ese sector de la población que generó este contradiscurso de la ideología de género, que no es más que simple desinformación y miedos. Pero precisamente cuando se muestran los resultados de una estrategia de innovación e investigación contundentes, efectivamente es la manera más eficaz de transformar estos imaginarios. ¿Y cómo se hizo? En un aula de una escuela, de un colegio, con los mismos estudiantes. Y la clave fue incorporar la investigación en la innovación. Ya no era precisamente como se hacía anteriormente, que hay que enseñarles educación sexual y la fácil es que les enseñamos entonces el discurso médico, que no contagiarse de enfermedades y principalmente lo que pienso yo
que es correcto en la sexualidad de los demás. Y esto efectivamente no ha funcionado. Entonces se supone que la investigación muestra cómo con estas herramientas se puede levantar un currículo de base, en contexto, de calidad, que impacte a esa población, no a otras. Y ahí tiene una función muy importante los docentes que investigan y que hacen innovación. Yo lo hice precisamente en el marco de ese patrocinio de los doctorados y porque me empecé a generar estas problemáticas, y más cuando en mi curso en el que fui director de grupo, ahí fue donde me pasó de que una de mis niñas de 12 años quedó embarazada de gemelos por un primo. Era un abuso. Y vimos toda la desarticulación que estaba con las instituciones, la naturalización, como eso aquí pasa, raro que no me pase, profe, una complicidad de la familia, porque fue un primo el que cometió el abuso, y un silencio total, y el drama ahí. Y ahí, cuando yo les decía, ¿qué papel juegan estos docentes? Pues precisamente ellos tienen la capacidad de transformar esto. Nosotros lo hicimos con investigación. Mire, esa fue la estrategia. Convertimos primero, identificamos todas las principales problemáticas en educación sexual que tenía nuestro colegio. Y luego empezamos a saber que nuestra solución es un currículo, nuestra tecnología. Así como se generó un currículo a comienzos del 20 para validar el machismo, para validar ciertas cosas que hoy estamos desmontarnos, hoy también un currículo es capaz de generar otros cambios culturales. Y ese es el poder que tenemos nosotros los educadores desde la escuela. Ese es el poder, nuestra tecnología curricular. Pero a veces lo hacemos por simple intuición pedagógica, llamamos acá en Colombia, lo que yo creo. No, ahí es necesario incorporar la investigación para que esos procesos sean realmente rigurosos, certeros, medibles y registrables. Nosotros lo hicimos convirtiendo los salones, las aulas de clase en laboratorios de investigación, e incorporamos a los estudiantes en ese tema. Entonces, por ejemplo, dejamos de hacer las famosas tareas que era más para calificar o para clasificar, y empezar a generar productos que ellos les permitiera indagar su realidad y ser conscientes de ella. Y lo más increíble era que son instrumentos de investigación, autobiografías, sus propios relatos de lo que creen que es masculinidad, feminidad, sus anécdotas en el campo de la sexualidad. Es decir, indagar sobre la realidad del joven para que realmente ese currículo lo impacte y no sea una simple generalidad como siempre se había hecho. Y en la etnografía, hay una cosa que tenemos nosotros de ventaja con el resto de la investigación tradicional, y es que generalmente los demás tienen que solicitar permisos, estar adecuándose sus tiempos a los sujetos que van a investigar o a los espacios. En cambio, nosotros somos los dueños del aula. Podemos dirigir el trabajo de etnografía en tiempo real. Muy, muy interesante este punto. Y tenemos a los estudiantes ahí. Mi colegio es de 5.000 estudiantes. En investigación tiene una muestra completamente válida que le puede dar una cuestión dentro de la sociedad. Y es simplemente empezar a ver también a nuestros estudiantes como fuentes fuentes primarias de indagación y de información. Y las encuestas, determinar cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos casos de violencia sexual se están dando en el colegio, cuántos casos de abuso infantil, para poder empezar a generar un currículo pertinente. Y eso la estrategia fue la investigación. Y miren que les voy a empezar con un solo aspecto de este trabajo, el trabajo etnográfico. Una vez, en 2 años del proyecto, llegamos y generamos una evaluación que consistía en que los estudiantes tenían que hacer un diario de campo o una historia de vida, una historia de vida del suceso de ir a conseguir, por ejemplo, un método de regulación de la fertilidad. Muchos se fueron por el preservativo. Y el trabajo era que en una semana ellos iban a registrar en ese diario, en esos apuntes de campo, todo el suceso, todo lo que les pasó para ir a conseguir ese preservativo, ¿sí? A conseguir información para ser responsables sobre su sexualidad. Y ellos lo tenían que registrar en un diario de campo, y nosotros íbamos a sistematizarlo, íbamos a sacar resultados y íbamos a sacar la información para saber qué enseñábamos dentro de los currículos. Miren lo interesante que surge cuando incorporamos la investigación en el aula. Estos son resultados cuantitativos, pero me voy a ir a los cualitativos de este ejercicio particular del trabajo etnográfico, de ir a mirar el acceso de los métodos de regulación de la fertilidad. Y con ese trabajo sacamos en la investigación las situaciones de riesgo concretas de nuestra institución
para la maternidad y paternidad temprana. Y esto es lo que les quiero compartir. Estos son los relatos, o sea, el material etnográfico surgido de nuestros estudiantes. Logramos sacar las situaciones de riesgo de la maternidad y paternidad temprana. La primera, riesgo personal, que tiene que ver con la forma tradicional en que nos han educado frente al tema. Cuando al fin terminé de pedir plata para el condón, me llené de valor y fui a comprar el condón. Cada vez que me iba acercando a la farmacia, mi corazón me latía más rápido y me sudaban las manos y me puse súper roja. Cuando entré, le dije a la señora, buenas, ¿tiene condones? Ella me miró y se quedó todo en silencio. Se desconcentró por un momento y me dijo, sí, sí señora. Inmediatamente me empezó a decir los precios que tenía cada uno. Yo le agaché la mirada de la vergüenza y le dije sin mirar, deme los de 4.000. Y ella me miraba de arriba abajo, no decía nada, solo me miraba raro y me sentí intimidada. Claro, primera información. ¿Cómo es que vamos a generar actitudes responsables en los jóvenes cuando ellos se sienten avergonzados de ir a tener actitudes responsables frente a su cuerpo y su sexualidad? ¿Cómo vamos a exigir cuando le hemos enseñado a agachar la mirada especialmente a las mujeres cuando se quieren proteger su cuerpo y la señalamos? Eso es una forma de educación que tenemos que transformar dentro de la escuela y ahí nos daba avisos de lo que teníamos que hacer en el currículo. La otra situación de riesgo fue la familia. Estábamos con mi mamá sentadas en el comedor charlando cuando yo le dije, mamá, necesito plata. Y me dijo que para qué necesitaba la plata. Y yo le contesté que era para comprar un condón. Me miró y me sostuvo la mirada y abrió los ojos como si le fuera a echar gotas. Inmediatamente se paró del comedor dejando el plato a un lado, se me acercó y me dijo, ¿cómo? ¿Para qué quiere un condón? Y yo le dije, es que es para una tarea. Y ella respondió, ush, qué porquería. Si en la familia tienen esta actitud frente a la educación sexual, frente a generar actitudes responsables en los jóvenes, pues la familia no se vuelve en un entorno protector, sino se convierte en una situación de riesgo. Y lo que vimos en la investigación es que generalmente cuando los jóvenes quieren hablar con sus padres sobre sexualidad, especialmente las mujeres, reciben violencia, señalamiento y las juzgan. Y por eso prefieren buscar información en otros aspectos. Algo que también se podía solucionar dentro del currículo. Llegó mi papá y le dije, necesito que me des plata para un condón. Él me respondió con 3 piedras de la mano diciéndome, ¿y para qué mierdas quiere un condón? Yo le dije, discúlpenme las palabras, pero así está. Yo le dije para un trabajo y él me respondió, ¿usted me cree pendejo? Sobre todo eso, pendejo en Colombia quiere decir bobo o que le falta algo de razón. Sobre todo eso va a ser para un trabajo del colegio. Voy a ir a hablar para ver qué le están enseñando. Y yo de la rabia le dije, pues vaya y de una vez le enseñan lo que nunca le enseñaron a usted. Y me dijo, pues no le voy a dar plata para eso, o es que ya se le calentaron las hormonas. Más rabia me dio y le dije, papá, ¿qué le pasa? Respéteme, que yo soy su hija. Esto fue común en todos los relatos, la fuerte violencia de género. Digo violencia de género porque la violencia de género es aquella que solo afecta a un género en particular, en este caso la mujer. Si yo como hombre voy y solicito un preservativo a mi familia, no voy a recibir la misma violencia y señalamiento si lo fuera a hacer mi hermana. Por eso es una violencia de género, porque afecta exclusivamente más a la mujer. Entonces vemos que aquí nos están señalando que también se tenía que vincular a las familias en el proceso de educación y eso generó posteriormente la necesidad de construir un currículo especializado en educación sexual para las familias. Incluso muchos de ellos, y de pronto otros se estarán preguntando, ¿no se estarán enfocando mucho en el preservativo, en el condón? Una vez me dijo una mamá, y yo le dije, mira, eres tú la que se concentra. Y tenemos que empezar a enseñar a estos jóvenes que el preservativo debe estar siempre dentro de nuestras relaciones de pareja, siempre. Esto ya no es negociable como antes, de que se creía que eso era opcional. No. Una vez les mostré que en Suba, en el sector donde estamos, cuando estamos enseñando este tema, sacamos las cifras de las poblaciones de mayor riesgo en nuestra localidad para aumentar y que tienen riesgo de contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual. Y los resultados fueron que la población que está aumentando el riesgo para adquirir este tipo de enfermedades son las mujeres mayores de 35 años casadas, con matrimonios estables. Y descubrimos que entonces decía que muchas de ellas fueron educadas bajo la proyección de que tarde que temprano sus esposos van a ser infieles y que ellas, eso es cada quien, pero
lo que muestra es que una vez le decía a una de las mamás, cuando saben que sus esposos les fueron infieles y los perdonan y vuelven a compartir intimidad, ¿les exigen preservativo? ¿Qué les hace pensar que es que los que se contagian son los jóvenes? ¿O que porque están casados eso es una protección? Porque eso fue como nos educaron antes a nosotros. Esa confianza ya no es protectora. Entonces, por eso es que esta población aumenta el riesgo. Y además, esto de la enseñanza del preservativo tiene que tener con un enfoque de género. Es decir, enseñarle desde pequeño a los varones la responsabilidad corporal, la carga corporal que tienen que tener las mujeres con los métodos de regulación de la fertilidad por las hormonas. Y que qué bonito que la pareja de mujer le pueda decir al chico, mira, yo quiero dejar descansar mi cuerpo de las hormonas, es hora que tú planifiques, y mientras que no llegue la inyección para hombres, te toca con el preservativo. Y esto muestra que el preservativo tenemos que quitarle el estigma de que es para ciertas personas o para ciertas situaciones. Nosotros debe estar incorporado en nuestras relaciones de pareja. La otra situación de riesgo es lo económico. Al momento de conseguir para comprar el condón, muchas veces los papás no tienen plata para eso. No tienen plata y no quieren más gastarla, y mucho menos para esas cosas. Eso fue lo que me dio a entender mi mamá. Al momento que mi mamá me dijo que no me iba a dar plata, me tocó rebuscarme como fuera. Entonces empecé a vender dulces y a pedirle plata a mis amigos. Haciendo estas cosas conseguí la mitad y la otra mitad me la dio mi papá. Esto son cosas que no podemos permitir que le pasen a nuestros jóvenes en la realidad. Y esto es algo que se debe atender desde el currículo. La siguiente situación de riesgo fue la cultural, que tiene que ver mucho con la personal, la educación, la forma en cómo nos han educado en el tema. Llegué a la droguería y le dije, hágame el favor, me da una caja de preservativos. Y el tipo hizo una cara de serio y me dijo, ¿para qué los quiere? Para no chorrearse la mano, y se echó a reír y me los dio. Luego llegué a la casa y empezó el sermón. Y eso que eso es un relato de un estudiante varón. El lugar donde compré el condón fue en la droguería La Rebaja. La reacción del vendedor fue mirarme de arriba abajo y decirme que para qué necesito un condón o para qué lo compra. Yo le dije, prefiero comprar un condón que una prueba de embarazo. También habían dos muchachas y me miraron mal, como si ellas no hubieran hecho lo mismo. Mi experiencia fue muy rara porque nunca he comprado eso. Pensaba que era una boleta comprar el condón. Acá boleta en Colombia es algo aburrido, algo tenaz, algo que no debería ser. Pero ahora pienso distinto. No sé si era por el miedo de que las personas me miraran o pensaran cosas raras de mí, pues para mí el condón no es un delito. Y ahora pienso que la mayoría de las mujeres quedan embarazadas por miedo a las reacciones de la gente. Ahí, miren la clave que estaba el trabajo etnográfico que nos dieron los estudiantes en un trabajo de etnografía, y nos permitió tener todo el material para saber qué teníamos que incorporar en el currículo. Y en ese trabajo etnográfico también encontramos que la otra situación de riesgo, y esta es la última que logramos sistematizar, fue la institucional, que es tenaz porque las instituciones que están llamadas precisamente a solucionar estos problemas son una situación de riesgo, como las instituciones de salud. Mi mamá es muy cansona conmigo, me cuida por todo y no confía en mí. Yo ya tenía a mi novio y ya habíamos tenido relaciones sexuales, pero la única que le conté fue a mi hermana. Duramos así harto tiempo sin cuidarnos. Entonces un día yo llamé a la EPS, como nos dijo el profesor, y pedí una cita para planificar. Cuando llegué, la enfermera que me atendió me miró de arriba abajo y me hizo sentir rara. Como yo acababa de salir del colegio, me preguntó en qué colegio estudiaba. Luego me preguntó la edad, me pusieron a leer un folleto y luego me pasaron al consultorio. Cuando llegué a la casa, mi mamá me estaba esperando y me pegó una cachetada y me jaló el pelo. Me decía que yo qué estaba haciendo. Después me enteré que la vieja, es decir, la enfermera, había llamado a mi mamá a contarle que yo estaba ahí. Para muchos, vemos eso normal. No, es que lo hizo muy bien porque me avisó como mamá. Pero todo esto acá constituye una vulneración completa de los derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes. Primero, esto es personal. Y los derechos sexuales y reproductivos permiten que cuando ya el chico es mayor de 14 pueda acceder autónomamente a este servicio. Porque en la mayoría vimos que no podemos confiar en la familia. La familia no hay un apoyo, entonces se tiene que, además de vincularla porque es necesario, pero con educación, también hay que soslayar estas problemáticas. Y vemos hay una vulneración del derecho y también una intimidación. Cuando le dicen a la estudiante en qué colegio estudia. Una vez en la comunidad médica decía, esto médicamente no es relevante. Es una forma de intimidar a la niña
porque lo que busca es que esta funcionaria no está primando la racionalidad del Estado, de su función, sino su cuestión personal. Ay, no, es que voy a proteger a la niña de que no tenga relaciones sexuales. ¿Sí? Eso es lo que hay en el trasfondo. Y le tengo que avisar a las mamás pese a que los derechos protegen a la niña. Y mire, todo redundó en violencia hacia la niña. Y eso en sí no puede llegar a ser. Todo lo que tiene que ver con sexualidad, especialmente en las mujeres, está rodeado de violencia. Y eso se tiene que acabar porque, como lo demostramos, cuando combatimos las violencias de género dentro del currículo, todas estas problemáticas se solucionan, como lo vamos a ver. Bueno, y este también. Bueno. Con todos estos insumos, empezamos a construir el currículo. Nos dijo qué teníamos que enseñar. Y por eso se centró en las violencias de género, porque vimos que principalmente esta era la problemática, porque era principalmente todas las problemáticas estaban alrededor de la mujer, no tanto en los varones. Toda la responsabilidad, toda la violencia, toda la carga frente al tema era responsabilidad de las mujeres, hasta tal punto de que se podía entender por qué ellas viven constantemente con culpa. Culpa por su cuerpo, culpa por no verse bonitas, culpa por no verse feas, culpa porque sí, es porque estoy muy bonita, entonces me tocaron, culpa mía. Es que nadie me mira, es culpa mía porque no me arreglo. Entonces siempre toda esa culpabilidad empezamos a evidenciarla, y que nos lo dicen y que muchas veces incluso decimos eso es una exageración. Eso no se hace, si es exageración o no, eso no es una cuestión que se pueda comprobar de manera personal, sino con investigaciones, y esto fue lo que se hizo. El currículo arrojó, concentrémonos en las violencias de género porque es lo que subyace a todas estas problemáticas, y si la atinamos, entonces se van a solucionar las cosas. Aquí ustedes pueden ver el currículo que ideamos. Un problema que teníamos era que no podíamos generar otra materia dentro del plan de estudios y teníamos que incorporar ese currículo. Lo hicimos en dos materias que son aquí obligatorias en Colombia, que es la ética y la religión, que es como la formación en valores que tienen en Colombia, y ahí, más que todo, fue que incorporamos estas transformaciones curriculares. Entonces, por ejemplo, es el currículo de ciudadanía sexual o ética para el grado 10º. Y ahí está todo. Entonces vemos cómo se explica, cómo pues, se pueden incorporar los derechos sexuales y reproductivos desde el punto de vista de la religión, cómo desde el discurso religioso se reproducen ciertas prácticas, se toleran ciertas prácticas hacia la mujer, y así sucesivamente ser críticos frente a estos discursos. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo a partir de este trabajo se puede empezar a transformar también la evaluación y volverla formativa. Quiero, por ejemplo, mostrarle la quinta, esta pregunta. Esto es una evaluación. Una mañana, la madre de Carolina le dice a su hija que últimamente ha notado que sus ojos ya no brillan como antes y que ha cambiado su forma de caminar, agregando la advertencia de que no quiere tener sorpresitas. Carolina, asustada, le responde que ella aún no ha tenido relaciones sexuales. Sin embargo, su madre le dice que para comprobar esto la llevará al médico para realizarse una prueba de virginidad. De lo anterior se puede afirmar que, primero, este enunciado, aunque lo construí yo, no me lo inventé completamente, sino que lo construí de tanto calificar y leer los relatos de los estudiantes frente al tema. Y esto fue unos relatos, una tarea que le dejamos a las estudiantes frente al tema sobre la virginidad y todo esto salió, ¿sí? Todo esto salió. Y entonces dimos las opciones. A, la madre de Carolina, por ser su tutor legal, está en la obligación de vigilar y controlar la sexualidad de su hija, así ella no esté de acuerdo. B, la madre tiene toda la razón de realizar una prueba de virginidad, ya que Carolina es menor de edad y por lo tanto no debe tener relaciones sexuales. C, a Carolina se le está vulnerando su derecho a la intimidad y a decidir de manera responsable cuándo iniciar su vida sexual. Y D, Carolina debe evitar mirar a los ojos a su madre para no generar suspicacias sobre su sexualidad. Es increíble cómo esto sirve de diagnóstico y siempre la opción que más marcan como correcta es la A. Y nadie responde la C porque no tienen incorporado el discurso del derecho, sino el discurso del control del cuerpo de los demás. Esta la ven como la que no se debe contestar. Y se supone que al final del curso se hace la misma evaluación y se debe procurar de que la C sea la opción que ya está incorporada dentro de los estudiantes.
Y para ir cerrando, ustedes aquí les voy a compartir, por ejemplo, las guías especializadas que se realizaron, porque todo el mundo cree que educación sexual es métodos de regulación de la fertilidad y enfermedades, como este se centró en los derechos sexuales y reproductivos y en el enfoque de género. Ahí vemos las guías especializadas, la cultura machista, en todos los ámbitos. Eso es pura producción. Miren, muchos de nosotros hacemos guías y luego las botamos y las despreciamos. Esto vale dinero. Cuando nosotros valoramos la investigación y la innovación, esto vale dinero. Y eso es producción del conocimiento que tenemos que también valorar nosotros los docentes. Este es el currículo para familias. Lo que se debe enseñar, el objetivo de aprendizaje. Acá está la sistematización de la experiencia en 2 libros. Es muy importante la sistematización para la publicación y así hacer transferencia del conocimiento. Un currículo basado en evidencias, es decir, este currículo que se construyó fue medido. Sí, logramos unos resultados que ya les voy a mostrar el principal, pero que teníamos que demostrar que era el currículo y no otras variables. El currículo pasó por un año de pruebas, de medición, de medición rigurosa con un método científico estadístico para comprobar su efectividad frente a los objetivos que nos habíamos impuesto. Gracias, maestro Luis Miguel. Ya vamos a la ronda de preguntas. ¿Sí? Sí, y ya cierro. Y finalmente, el resultado principal fue la reducción de los embarazos tempranos. En el Gerardo Paredes existían un promedio de 70 embarazos, maternidad y paternidad temprana anuales. Con la aplicación de este currículo en 4 años, lo dejamos en 0. Y es ahorita una de los mejores programas que se ha incorporado en varios lugares del país, incluso ya está en el norte de México como un programa exitoso para la prevención de las violencias de género y la prevención de la maternidad y la paternidad temprana, y muestra precisamente cómo un proyecto de innovación que surgió de un maestro de un aula de colegio, igual que cualquier país latinoamericano, surgió en un gran proyecto de transformación social que ahora está transformando vidas. El poder de la innovación del maestro. Muchísimas gracias.